Hola Ciro, ¿cómo va? Y bueno, buenas noches a todos los que están del otro lado. Es muy sugestiva la propuesta para el encuentro de hoy, Triángulo Sur. Por favor, invítanos a adentrarnos en esta temática que sin duda será espeluznante. Bueno, yo creo que es básicamente esto, es el tema actual que no se está de alguna manera difundiendo mucho. Están pasando muchas cosas en Sudamérica y bueno, el tema del Triángulo Sur se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. El tema es que de alguna forma hay una forma científica de poder corroborar todo esto que se venía anunciando en las profecías. Tanto Parravicini, hablaba mucho de esto también Pedro Romaniuk, que acá yo justamente quería ingresar en la temática con una frase de él, justamente sacada del libro Cono Sur, que él decía: desde el sur de este gran triángulo natural saldrá la nueva conciencia crística. De esto vamos a hablar porque esto es muy importante, que identificará al hombre nuevo, amparado por la nueva estructura mental universalista. Y esto justamente se engancha un poco con lo que vos estabas con tu reportaje anterior, y tiene que ver con esa conciencia ya no tan competitiva que nos imponía este viejo ciclo, sino más bien una mente cuántica, una mente basada en la común unidad, ¿no? Donde el futuro del planeta, si no trabaja en comunidad, vamos directo al tacho, ¿no? Bueno, y él sigue hablando que justamente esta nueva estructura mental universalista arrasará con todos los mitos y falsedades que nos pretendieron imponer los personeros de las potencias mundiales. El tema del Triángulo Sur, esto hay que adentrar a la gente en un tema que se descubrió, porque cuando se hablaba de los triángulos de fuerza, por ejemplo, Guillermo Terrera, que hablaba de los triángulos de fuerza aquí en la Argentina, teníamos acá también a un genio italiano llamado Guido Buffo, que había construido un templo del péndulo, que justamente hacía estudios con un péndulo Foucault, y hacía estudios sobre el telurismo, y por otro lado era un gran conocedor de todo lo que son las líneas de fuerza. Pero esto recién en la década del 80, los rusos empiezan a descubrir que el planeta está rodeado por una especie de matrix, una estructura geométrica que está compuesta de trillones de líneas de fuerza, que lo que conforman esas líneas de fuerza son grillas donde hay cruces, puntos y nódulos, que son los que propagan la energía que recibe el planeta y que produce el planeta, a través de un funcionamiento bastante extenso que hace muy poco tiempo también la NASA descubre en los planetas, que es justamente la geometría hiperdimensional. Básicamente esto nos está hablando de que el planeta actúa como un productor de energías, y que básicamente el planeta no es solamente lo que nosotros pensamos que es una roca solamente de tridimensional, sino que es un sistema hiperdimensional que intercambia energías desde dimensiones superiores hacia la nuestra, y esas transferencias se hacen a través de geometría. Y esto que se denominó geometría hiperdimensional trabaja con la estrella tetraédrica, campos contrarrotacionales, que son básicamente los que producen la estructura toroidal que produce el campo geomagnético del planeta. Y lo interesante de todo esto es que básicamente nosotros, y esto lo hablaban todas las profecías también, que hablaban de ese cambio de polaridad, porque el planeta, por su inclinación, nosotros conocimos todos lo que es los movimientos planetarios de rotación, traslación,
pero hay un movimiento que mucho no se conoce, que es justamente el de precisión de los equinoccios. Que ese ciclo de precisión de los equinoccios tarda más o menos entre 24.000 y 26.000 años. De ahí, lo importante de este ciclo es que la Tierra durante 13.000 años, vamos a hablar de que está inclinada de alguna manera para un lado, y cuando cumple los 13.000 años, que eso coincidiría con la desaparición de la Atlántida, en lo que se cree que fue también el periodo del diluvio, la Tierra empieza a inclinarse hacia el otro lado. Cuando justamente empieza a transitar este periodo de cambio en su inclinación en este ciclo de precisión de los equinoccios, que es como si fuese el movimiento de un trompo, ¿no? Lo que se cree es que justamente hay una inversión de polaridad donde todo lo que es masculino pasa a ser femenino y que de alguna manera las regencias cambian. Por eso se está hablando tanto ahora de las energías femeninas y el fin del patriarcado. Y esto lo podemos corroborar con todo lo que es estos movimientos feministas que se están dando en el mundo, que obviamente esto nos está marcando el inicio de un matriarcado. Y esto obviamente hace 26.000 años, casi todas las culturas desaparecidas con el famoso diluvio, fueron culturas matriarcales. Brad, en la parte conceptual te voy siguiendo muy bien. Igualmente te pediría ver de generar una expresión más popular, porque sabemos que hoy está llegando muchísima gente que apenas está iniciando su camino de descubrimiento y de repente no comprenden bien lo que es un toroide. Igualmente les vamos a invitar que cada uno averigüe por su parte, ¿no? Pero sabemos, en definitiva, no porque justamente estemos viviendo aquí en el sur, sentimos, y a partir de eso sabemos, que estamos en un lugar excepcional dentro de la Tierra. Ahora, dentro de ese triángulo sur que tú lo vas a definir, ¿no? Estaría implícito y escondido también una fórmula invisible para que cada uno de nosotros podamos recoger cierta información en un campo que podríamos definirlo un campo etérico supradimensional que está preservado probablemente desde hace eones de tiempos para que nosotros podamos tomar esas herramientas y descubrirlas justamente por triangulación. Me gustaría entonces, luego de que sé que lo vas a tomar cordialmente este pedido, porque a veces hay personas que dicen, no, me gusta lo que dicen, pero no entiendo lo que están hablando. Entonces, pasémoslo un poquito a ejemplos y lenguajes populares, Brad, de cómo nosotros podemos permear esa conciencia popular, cómo podemos colaborar para que este programa sea un punto de partida de la comprensión de las cosas que estamos viendo a través de los medios de comunicación, a través de las declaraciones para la tribuna de los gobernantes y de la cesión de derechos que estamos haciendo a las poblaciones a través de bajar los brazos y entregar justamente las plataformas de toda la riqueza de nuestras patrias. Así que tenés un enorme campo para desarrollar y bienvenido, Brad. También agradecer a María Álvarez que le invitamos para que estuviera hoy con nosotros y no pudo acceder por motivos profesionales. También a Guillermo Fernández Lezama que junto con César Actis han precedido este programa y dejado todo listo y activada la audiencia para recibirte, Brad. Bienvenido. Bueno, justamente yo creo que uno de los aspectos que necesitamos nosotros vivimos justamente en un periodo de una gran revolución de las comunicaciones, ¿no?
Y dentro de esa gran revolución de información, una de las cosas que tenemos que hacer es acceder al conocimiento, ¿no? Es muy importante que nosotros también salgamos, si uno de los aspectos que va a marcar esta nueva humanidad es salir de las creencias. Básicamente las creencias están dominadas por los dogmas, y los dogmas básicamente se basan en creer porque alguien dice que hay que creer en eso, y justamente el conocer es lo que te permite a vos tener las herramientas para poder explicar las cosas. Y cuando uno conoce, deja de creer, porque básicamente el conocimiento desplaza a la creencia, porque cuando uno cree, no conoce. Básicamente el dogma tiene ese poder, ¿no?, de imponer algo, porque básicamente la creencia te lo impone. El conocimiento adquiere en la persona una comprensión de las cosas. Entonces, para nosotros poder hablar de esto, y obviamente sí, me hago eco de hablar en términos más sencillos, pero así como nosotros, y esto era algo que conocen muy bien los chinos, así como nosotros tenemos meridianos que se utilizan en la acupuntura, o sea que son líneas de fuerza donde la energía de nuestro sistema fluye, el planeta también los tiene. Por eso encontramos que hay lugares, cuando nosotros hablamos de la aurora, cuando hablamos del Uritorco en Córdoba, lo que tenemos que hablar es que justamente son zonas que están de alguna manera favorecidas por ciertas condiciones, no solamente por lo que son las condiciones que te puede dar una montaña, el tener un mar cerca, sino también porque esos lugares sirven para amplificar la energía que fluye por estas líneas de fuerza. Entonces, lo que es importante acá es que básicamente hay movimientos astronómicos como los que se están dando en estos momentos, que al cambiar en la posición de la Tierra en lo que es su derroteo en sus órbitas espaciales, en este caso estamos hablando de un ciclo muy extenso, que es este ciclo de precisión de los equinoccios. Básicamente lo que pasa es que se manejan con esos cambios, se manejan también cambios en lo que es la distribución energética del planeta. Acá lo que conocían los antiguos, si vos decías que este cono sur, este territorio, de alguna manera estaba siendo preservado, fue preparado durante mucho tiempo, y eso es cierto porque básicamente que las antiguas culturas conocían estos movimientos. Entonces ellos sabían que para este periodo, justamente todas estas profecías de la era de Acuario, las profecías de una era dorada, nos estaban indicando de que justamente esta era la región elegida, esta era la región que iba a ser favorecida, que nos iba a permitir tener las condiciones energéticas para que esto sea la cuna de una nueva humanidad. De eso se trata justamente todas estas profecías del Cono Sur. Y básicamente hablaban también del despertar de esa energía femenina, que básicamente nosotros venimos de un reinado de una era patriarcal, con la desaparición de la Atlántida empieza una era patriarcal que fue dominada básicamente por todos los países del hemisferio norte. Si nosotros vemos las grandes potencias de hoy, Inglaterra, Estados Unidos, todas las naciones europeas en general, Rusia, China, están todos en el hemisferio norte. Entonces, ahora empiezan a temblar esos esquemas de poder, porque empieza a haber una transferencia energética, porque las potencias, para poder ser potencias, para poder tener estas economías fuertes, para poder tener un desarrollo humano que le permita a una nación ser potencia, se requiere lo que es la energía del lugar. Entonces, ahora, justamente, empieza a trasladarse, y nosotros vemos qué está pasando en el hemisferio norte. El hemisferio norte empieza a sucumbir ante justamente esa pérdida de poder. Y básicamente lo que está trayendo también este movimiento de precisión de los equinoccios, este movimiento de desplazamiento de energías, es que también cambia el clima. Y una de las cosas que le está pasando al hemisferio norte es que los inviernos cada vez son más crudos.
Acá hay un desplazamiento muy importante que se está dando, que se les está situando lo que es el Polo Norte encima de Europa. Esto lo muestra muy bien la película El día después de mañana, que cuando se detienen las corrientes, esa famosa corriente del Golfo, Inglaterra, parte de Estados Unidos y gran parte de Europa quedan sumidos en una era glacial. Entonces, esos países, básicamente, pueden llegar a quedar en términos de 10 a 30 años de ahora en adelante, pueden quedar básicamente bajo hielo. Entonces esos países se van a querer, y es lógico que se quieran relocalizar. Entonces empiezan a ver al hemisferio sur con otros ojos, ya con unos ojos de necesidad. Por eso estamos viendo también todo este movimiento de compras de tierra, movimientos geopolíticos que de alguna manera tienen que ver con esto, que es una gran posibilidad. Es un aspecto que lo están evaluando a nivel de ciencia, o sea, no es algo descabellado y tampoco es un argumento de una película. El tema de que vamos a entrar a una mini era glacial ya es algo científico que se está de alguna manera empezando a comunicar. Todo esto que pasaba en el día después de mañana era algo que era un anticipo de algo que hoy es una realidad. Sí, yo me acuerdo en el año 2009, cuando hice mi primera visita a Patagonia, ya se hablaba en ese momento de que Benetton había comprado desde el Pacífico hasta el Atlántico una porción de tierra en el sur, que yo digo, y esto, y también relaciono con la sensación de que, bueno, nuestra mirada siempre hacia París, Madrid, New York, Londres, ¿no? Como que verdaderamente las cosas que interesaban estaban del otro lado, la ciencia, la cultura, en fin, todo lo que nos gustaba, los veíamos en las revistas, y vos decías, pero ¿qué van a querer de acá? O sea, ¿qué van a querer de acá, no? Y eso es una forma también de postergar nuestra comprensión, y por eso ahora la necesidad de despertar para proteger los propios elementos que tenemos, que tampoco son propios, no son de todos en definitiva, porque todos somos inquilinos de esta tierra, pero en realidad deberíamos conferirnos como guardianes del Triángulo Sur. ¿Cuál sería el Triángulo Sur, Brad? Bueno, justamente estas grillas que yo estaba hablando tienen nódulos de fuerza, se llaman puntos diamantes. Justamente uno de los vórtices más importantes o vértice más importante del triángulo está sobre las costas de Brasil, en la zona de Copacabana, frente a las costas de Río de Janeiro. Ahí tenemos el punto de diamante más importante. Después tenemos otro en Cusco, en Perú, y dos que están sobre el Pacífico, en el lado de Chile. Eso básicamente conforma yo lástima que, bueno, no podemos en estos momentos estar proyectando imágenes, pero se cierra perfectamente ese triángulo, conformado justamente por esas grillas que son parte de un mapa. No es algo que uno diga, está bien, no se ve, pero de alguna manera existe. Y son justamente esos puntos de poder los que se terminaron de cerrar y están encerrando grandes cantidades de energía, están concentrando grandes cantidades de energía. Y cuando hablamos de ese punto que está frente a las costas de Brasil, ahí se da, y ese es el punto donde se da un fenómeno conocido como la anomalía del Atlántico Sur. La anomalía del Atlántico Sur es un factor clave en este proceso, porque ahí el campo magnético se debilita. O sea, el campo magnético, para que entienda la gente, es el escudo que nos protege de las radiaciones nocivas del cosmos. Cuando hablamos de rayos cósmicos, cuando hablamos del viento solar cargado de plasma, todo eso son energías de muy alta densidad, de muy alta frecuencia, que si eso nosotros no tuviésemos un escudo protector, como por ejemplo no lo tienen muchos planetas al no tener atmósfera y tener campos magnéticos muy débiles,
esa energía hace que la vida en la superficie sea prácticamente imposible, porque esa energía obviamente destruye la vida. Entonces el campo magnético de alguna manera nos protege. Pero justamente en esa zona que se llama anomalía Atlántico Sur, el campo magnético se debilita y las radiaciones alcanzan mayor porcentaje, para que llamarlo de alguna manera. Esas radiaciones se filtran y producen diversas consecuencias. Lo que se está ahora, justamente se publicó en los últimos años, es que, y básicamente en los últimos meses se hizo un hincapié muy grande, de que la anomalía del Atlántico Sur tiene una importancia muy grande en la reversión de la polaridad de la Tierra. Entonces este campo que se llama anomalía del Atlántico Sur, que está justamente sobre Sudamérica, el foco más importante donde el campo magnético es más débil está justamente arriba de las cabezas de ustedes, porque está sobre Uruguay. Entonces esto incide mucho porque un campo magnético débil genera las condiciones ideales para la evolución espiritual. Vamos a hablarlo en términos así muy, muy concretos. Un campo magnético débil lo que hace es permitir que toda tu estructura cuántica se libere de las ataduras gravitacionales, por ejemplo, que tu mente pueda escaparse de la conciencia en la cual queda atrapada nuestra tridimensionalidad, nuestra captación de la conciencia de 3 dimensiones por lo que es la limitación cerebral, ¿no? Por eso yo cuando lo entrevisté a Edgar Mitchell, comandante del Apolo 14, él me contaba justamente la experiencia que habían tenido los astronautas, porque al salir justamente fuera de las influencias de esa estructura o campo magnético de la Tierra, ellos tuvieron un fenómeno que él lo definió como epifanía, y justamente esa epifanía era como tener una revelación, pero esa revelación más que nada había sido empezar a sentir, él lo que sintió, según lo que me contaba, era tener como una especie de conexión con el universo. Muy abiertamente él sintió una conexión muy fuerte con el universo. Entonces, eso obviamente hace de que vos tengas un despertar diferente de conciencia y un mayor acercamiento a eso que nosotros llamamos espiritualidad, que es ni más ni menos que un estado cuántico de la existencia, ¿no? A ver si voy entendiendo y un poco para acompasar con los mensajes internos y de nuestros guías y múltiples sincronías que estamos elaborando con muchos compañeros, con investigadores también y otros sensores, por decirlo de alguna manera. Lo que tú estás manifestando sería entonces una línea que genera un triángulo aproximadamente desde frente de Río de Janeiro a Cusco y que baja al Pacífico. Entonces estamos haciendo este dibujo. Si tenemos ese sándwich, digamos, es un triángulo que no sería equilátero, ¿verdad? El tema es así, es un triángulo que lo que se conforma es un triángulo donde todo el dorsal de los Andes queda encerrado por el lado más, lo que sería la base del triángulo, que va de Cusco hasta la Patagonia, esto es en la parte de atrás de Río Gallegos, y el otro punto se cierra sobre Brasil. Ese triángulo que se cierra de esta forma apuntando hacia el Atlántico encierra a países como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, parte de Brasil y Perú y Bolivia. Muy bien. Ahora bien, ¿qué ocurre si ese triángulo lo desdoblamos y lo copiamos inversamente? Es decir, ingresamos... No, que no lo podés hacer porque básicamente es un triángulo energético que está... básicamente lo que determina ese triángulo son campos de fuerza que son propios del planeta. O sea, lo podés hacer imaginariamente, pero realmente no, porque básicamente ya tenés una estructura
que es lo que conforma ese triángulo energético. Claro. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, perfectamente, perfectamente. Lo que ocurre es que yo recuerdo uno de los mensajes de los guías que me decían: aprende a triangular de a 4. Es decir, habría un cuarto punto que estaría conectando naturalmente sobre el océano Atlántico hacia el mar, y yo quisiera saber si no tiene que ver eso con una clave numérica de un paralelo y un meridiano en base 3. Eso no lo sé porque... Vamos a estudiarlo y entre todos. Pero básicamente acá lo que yo estoy hablando es de un mapa concreto que si cualquier persona entra a buscarlo en internet y pone grillas de la Tierra, justamente eso ya está conformado, está estudiado, hay un mapeo y básicamente podés encontrar miles de puntos, porque estos son los puntos que conforman este triángulo que ahora se está activando. Y no es caprichoso que se active, porque básicamente lo que está pasando acá es que el Sol está emitiendo gran cantidad de plasma. Toda esta radiación solar, nosotros estamos en mayo y tenemos una radiación solar que parece que fuese de diciembre, enero. O sea, cuando uno se expone al Sol te das cuenta que el Sol no es normal lo que está emitiendo mayor radiación. Básicamente, cuando nosotros hablamos de viento solar, que es básicamente el quemar hidrógeno de nuestra estrella, arroja grandes cantidades. En ese viento solar vienen cantidades impensables de plasma. El plasma es un estado netamente eléctrico, es el cuarto estado de la materia. Nosotros la materia la conocemos como sólida, líquida, gaseosa, y hay un cuarto estado que es plasmático. Nosotros hablamos de evolución, pero muy difícilmente la gente entienda qué es evolución. Para evolucionar tenés que acelerar todas las frecuencias atómicas y subatómicas de tu estructura física. Y esto justamente, todas estas partículas y la zona de la anomalía del Atlántico Sur actúan como aceleradores de partículas. Entonces esto lo que está generando son las condiciones para que vos puedas transmutar tus frecuencias vibratorias de tu estructura física. Por eso se están generando estos choques también evolutivos, como se decía en la antigüedad las escrituras, que se iba a separar la paja del trigo. Por eso estamos viendo también tantas actitudes violentas por un lado, y gente que por otro lado está decidiendo el camino evolutivo. ¿Por qué? Porque básicamente las evoluciones son selectivas. Porque todo aquel que no pueda acoplar estas nuevas frecuencias vibratorias, estas frecuencias vibratorias los impactan negativamente. O sea, no es que todos van a por un derecho divino, todos tenemos la oportunidad de evolucionar, pero evolucionar es una decisión personal. Las condiciones están, pero no todos lo van a lograr, porque básicamente para evolucionar hay que trabajar. Yo recuerdo haber estado en Cusco en un par de oportunidades y visitar la piedra de las 12 caras. No sé si la conoces. Sí. Es una piedra que los locales, incluso las propias tradiciones quechuas, dicen que si esa piedra se moviese, desarticularía esa pared, digamos que es uno de los costados de la Catedral de Cusco. Bueno, estaría poniendo en peligro la viabilidad de la humanidad. Me hace mucha resonancia con esto de ser uno de los puntos del triángulo. Y si nosotros hacemos una proyección de lo que es Cusco y su área de pertenencia, tenemos la selva Madre de Dios, el famoso Paititi que linda la selva peruana con el Brasil, en una zona que tiene un nombre muy particular porque tiene tiene el nombre del puerto de Jerusalén. Y iba a este punto. Cusco, dentro de lo que sería también un propio triángulo que tiene allí, está muy cerca de Nazca. Y Nazca es el lugar antígono exactamente
del centro de los poderes religiosos y cósmicos de Corea del Norte. A su vez, el punto antígono también de lo que es Aurora sería el desierto de lo que era la isla blanca del desierto de Gobi, según los cálculos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que este triángulo en definitiva tiene y además hay otro punto también que me interesa muchísimo, y es la cadena de sucesos que han ocurrido, por ejemplo, en lo que ha sido la migración de ese colectivo remanente de Lemuria para que llegara con el disco solar a Cusco, supuestamente desde el sur, ¿no? Podrían ser islas Friendship o no sé qué lugar exactamente. ¿Qué sentís vos? O sea, los acontecimientos del desarrollo espiritual, la transferencia de la Kundalini de Nepal para aquí, la nueva Shambhala o la Shambhala de siempre, pero que a través, digamos, del corrimiento del eje de la Tierra, la evolución de la tercera, al paso después del 2012 a la cuarta dimensión, cosa que nadie celebra y es fantástico, que sabemos que es transitorio también, porque muchos seres ya somos y estamos vibrando en quinta dimensión. Más otro elemento central que son las memorias de los antiguos pueblos que también tienen una migración del norte hacia el sur. Yo estoy llegando ahora a la conclusión, a través de haber descubierto un hallazgo arqueológico que para mí va a ser muy importante, y es una cabeza olmeca en el cerro Ánimas, en nuestro propio campo, allí en la zona de la línea del dragón, que está mirando al sur. Yo declaré públicamente que si esa cabeza está mirando al sur, entonces tiene que haber otra al oeste, y me llamaron un grupo de arqueólogos para decirme que en Centurión, Cerro Largo, se acaba de descubrir una cabeza olmeca que está mirando al este. Entonces, si está la del este, están triangulando también con la del oeste y con la del norte. Esto, Brad, entonces estaríamos apenas descubriendo, en definitiva, apenas lo que siempre estuvo allí, y que apenas nosotros estamos empezando a entender ese tipo de información para decodificarla, para procesarla y vivirla. Sí, lo que hay que hacer justamente, si vos me pediste de alguna manera, creo que esto fue como medio complejo todo lo que nombraste, porque son como de muchos temas que yo creo que acá lo que tenemos que hacer, obviamente que Sudamérica... Yo te pedí popularidad, sí. Sudamérica es mucho más antigua de lo que se cree, digamos, porque hay una historia de Sudamérica, por ejemplo... ahora con los desmontes que está habiendo en el Amazonas para hacer los cultivos de soja, se están empezando a descubrir un montón de civilizaciones desaparecidas que se desconoce el origen, que solamente se conoce por rastros mitológicos, como es cuando se habla de la civilización de las Amazonas. Porque básicamente Sudamérica, en esos tiempos prehistóricos, hablamos de prehistoria antediluviana, ¿no? O sea, de los tiempos de Mu, ya había gran cantidad de migraciones que se daban desde ese continente pacífico desaparecido hacia Sudamérica, porque básicamente era un corredor. Entonces, acá había muchas civilizaciones que recién ahora se están empezando a redescubrir. También, por ejemplo, es el caso de lo que pasa en toda la sierra de Tandil y Ventania, que hay un montón de dólmenes, hay monumentos líticos que se desconoce el origen, que eso ni los indios Pampa, ni ningún tipo de a quienes se lo atribuyen, podrían haber hecho ese tipo de... sobre todo porque están perfectamente alineadas, están justamente enclavadas en zonas justamente de poder telúrico. Entonces Sudamérica encierra muchísimos de este tipo de misterios, pero cuando vos nombraste algo muy importante, que era la transferencia, eso de que se llama comúnmente la Kundalini y la Tierra, y justamente ese movimiento que se está dando
de la región del Tíbet hacia los Andes, se da justamente por ese cambio en la inclinación, por el hecho de la precisión de los equinoccios. En la antigüedad se hablaba de la gran naga, esto que vos nombraste en la Kundalini. La naga es una serpiente que, si uno traza lo que son los corredores de montañas del planeta, es una gran serpiente. Entonces, lo que pasó en estos, desde justamente de la antigüedad ahora, es que haya un movimiento donde esas energías que se comunican con el núcleo de la Tierra se vayan transfiriendo justamente de Oriente, de la zona del Tíbet, la India, que era la cuna espiritual del planeta en esa época, que se empiecen a mover hacia Sudamérica. Por eso se habla de que actualmente la cuna espiritual del planeta empieza a ser Sudamérica. O sea, la nueva cuna de la espiritualidad va a ser en Sudamérica. Y acá, déjame que yo voy a irme. Hay un libro que es muy interesante, porque se editó, me acuerdo, en editorial Kier en la década del 50, que escribió un tal George Hunt Williamson, que se hizo llamar Brother Philip, o el hermano Philip, o hermano Felipe, que, bueno, ese libro se llamaba, esperen que no me acuerdo ahora el nombre, El llamado de los Andes, bueno, algo así. Y él justamente hablaba, ese libro que se editó en la década del 50, y decía: aquellos peregrinos quienes buscaron la iluminación espiritual y guía de hoy en adelante serán atraídos por Sudamérica, como ellos habían sido hechos anteriormente por Oriente. Para tal fin, los rectores de la fuerza de la naturaleza y del reino elemental están siendo preparados para proporcionar medios naturales de acceso hasta ahora al no tocado foco espiritual de iluminación en la montaña de los Andes. Sudamérica es más que otras tierras, el lugar del futuro en todos los aspectos, una tierra de promesa espiritual. Fíjense que ya se estaba hablando en esa época, en todo lo que eran las enseñanzas místicas, esotéricas de esa época, de que justamente iba a haber una transferencia donde Oriente iba a entrar en lo que se llamaba el Kumbha Yuga, que era el periodo de oscuridad. O sea, ellos siempre hacían una festividad que era el Kumbha Mela. El Kumbha Mela se hacía para mantener la luz espiritual, que era lo que daba de alguna manera el poder espiritual que tenía Oriente, la India, el Tíbet, China. Y ahora esa energía se apagó. Por eso cuando nosotros vemos en qué estado está el Tíbet, ya el Dalai Lama prácticamente ni aparece más en escena. No tenemos tampoco buenas noticias de lo que es la India. La India se ha convertido básicamente en una potencia productora. Hoy es prácticamente un foco industrial de contaminación muy grande. Y bueno, toda esa fuerza espiritual está empezando a surgir acá. Las nuevas teorías, las nuevas formas de espiritualidad se dan acá. ¿Por qué? Porque básicamente acá se está empezando a gestar esta nueva espiritualidad. Ya no tiene sentido ir por las viejas técnicas de Oriente. Por eso estamos ahora empezando a desarrollar cosas a través de todo el conocimiento que nos está dando la dinámica cuántica. Hoy se habla mucho de una espiritualidad que está empezando a asociarse nuevamente con la ciencia, están volviendo a reencontrarse la espiritualidad con la ciencia, porque básicamente es la dinámica cuántica la que nos permite a nosotros explicar científicamente la espiritualidad. El reino cuántico le puede dar un sustento científico a la espiritualidad. Entonces podemos sacar a la espiritualidad de todos los dogmas del misticismo y empezar a explicarla científicamente para que nosotros hoy, que ya no somos ni niños ni adolescentes, sino que la humanidad llegó a un grado de adultez, podamos de alguna manera y por fin explicar qué somos nosotros a escala espiritual, qué es la mente, qué es la memoria, qué es el alma, qué es el espíritu. Todo eso que siempre se explicaba de forma espiritual. Hoy podemos utilizar términos de holografía,
podemos utilizar la conexión que existe con la mente universal, cómo la mente utiliza los neutrinos para comunicarse, el entrelazamiento cuántico. Hay un montón de cosas que hoy nos permiten a nosotros tener una idea mucho más clara de la espiritualidad, que puede de alguna manera ser sustentada con un conocimiento concreto y científico. Yo recuerdo uno de los mensajes también, decimos recibidos, ¿no? Pongamos que fuera así. Decía, solo se trata de dejar una señal para nosotros mismos en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las obras, probablemente que haya intervenido alguna forma de humanidad a través de la gran tecnología de la piedra, probablemente la hayamos diseñado de nosotros mismos bajo algún tipo de inspiración en la cual sabríamos, incluso es como ese tesoro que dejan los faraones para su retorno, ¿no es cierto? No es que se lo vayan a llevar para otra tierra donde vayan, sino que lo van a necesitar para cuando vuelvan. Y de alguna forma a mí me da la sensación de que América y este Triángulo Sur son justamente un reservorio de la conciencia y también de la aclimatación de todo lo que está, sería digamos como la fuerza cultural detrás del portal de Orión, ¿no? Es como que la cuarta dimensión es una dimensión tecnológica de tiempo, pero que la quinta dimensión es la conexión con la esencia, o sea, con la tecnología del amor. La fusión de ambas, entonces ya estarían correspondiendo a aquí y ahora que estamos vivenciando y que estamos empezando a aprender a comunicar. Entonces, yo creo que... Sí. No, que básicamente yo no puedo ir, y esto es algo que hay que entender, ¿no? Yo no puedo ir, por ejemplo, al CERN, donde los científicos están buscando en estos momentos la materia oscura, y ir por ahí con un planteo como el que vos me acabas de hacer. De alguna manera tenemos que madurar un poco en términos, y esto no es despectivo, sino que es evolutivo, es el hecho de que esta nueva espiritualidad tiene que ser, básicamente tiene que tener y encontrar un sentido en el cual nosotros ya hoy podemos explicar justamente a través del conocimiento un montón de aspectos que tienen que ver. Porque, por ejemplo, nosotros somos seres multidimensionales. Esto de que nosotros vamos a saltar a la cuarta o la quinta dimensión es imposible. ¿Por qué? Porque básicamente desapareceríamos físicamente. Y no vamos a desaparecer físicamente porque nuestra evolución corporal está en la 3D. Lo que tenemos que aumentar es básicamente tenemos que sutilizar a través de un aumento frecuencial nuestra masa, nuestra materia de 3D, y tener mayor contacto con algo que ya somos. Nosotros ya somos seres de cuarta y quinta dimensión. Nosotros en cuarta y quinta dimensión tenemos una constitución. Entonces, lo que sí vamos a tener es una mayor conciencia, o vamos a tener una conciencia de cuarta y de quinta, que sería lo ideal, porque en la quinta está la mente. Nuestro ser evolutivo es de quinta dimensión, el ser en evolución, ese ser que nosotros llamamos espiritual. Lo que hace ese ser espiritual es descender a la tercera dimensión para poder experimentarse a sí mismo en este reino de la materialidad. El reino de la materialidad en estos momentos está siendo de alguna manera cambiada todo lo que nosotros llamamos que es la tabla periódica, porque justamente estamos recibiendo enormes cantidades de energía con capacidad para empezar a ionizar la materia. ¿Qué es ionizar la materia? La empieza a mutar. Claro. Empieza a llevar a un estado más eléctrico que magnético, porque toda nuestra realidad es electromagnética, pero la empieza a utilizar desfasando un poco la fase eléctrica de la magnética. Eso sería un estado evolutivo de la materia. Mientras que nosotros ya somos cuarta y quinta dimensión, que también está siendo trastocada por estas energías. Pero nosotros justamente esto que es el descenso, que es el desconocimiento que estamos teniendo los seres que actualmente estamos habitando el planeta, es que no estamos aprovechando nuestra potencialidad de cuarta y quinta dimensión. Porque cuando nosotros
entendamos qué es la cuarta, qué hay en la cuarta, y nosotros básicamente en la cuarta dimensión somos una holografía que es isomórfica, o sea, tiene la misma forma que nuestro cuerpo físico, y básicamente esa es nuestra memoria, porque cuando yo me muero y dejo el cuerpo físico, si mi memoria fuese el cerebro, quedaría en un cajón descomponiéndose. La memoria es una estructura holográfica que lleva toda la información evolutiva que yo tuve en esta encarnación física. Por eso nosotros cuando vemos un fantasma, lo que estamos viendo es la holografía del ser que estuvo vivo. Por eso, ¿cómo comprobamos que es una memoria? Porque no vemos fantasmas desnudos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo en tercera dimensión tenía preferencia por determinado tipo de ropa, yo digo, mi abuelo usaba un sombrero, usaba un traje a rayas, cuando yo por ahí veo el espectro, el campo astral, o esa holografía, o esa estructura de memoria de mi abuelo, lo veo vestido. ¿Por qué? Porque él guarda el registro de la ropa que él utilizó. Entonces, todo lo que nosotros experimentamos en esta vida queda en un registro de memoria. Ese registro de memoria es lo que nos permite a nosotros poder aprender. Nosotros venimos, esto me lo dijo una vez que entrevisté a David Deutsch, un gran físico cuántico, y él me decía, nosotros venimos acá a buscar y a recabar información. Es más importante la información que la vida material, porque la vida material se pierde, pero la información no. Cuando vos te vas de este mundo, te estás llevando toda la información que pudiste recabar en tu experiencia vivencial. Sí, concuerdo en todo. Cuando me refiero y menciono quinta dimensión, yo generalmente hablamos de lo que es el camino del corazón, o la apertura de estos aspectos intuitivos y facultades más atentas, más despiertas, para saber lo que verdaderamente nos está pasando, ¿no? Es más eso que la creencia de que es un salto. Incluso aquí en Ceres no vemos una cuestión de méritos, sino simplemente no es como una escolaridad que vamos a ir avanzando. Entonces, desde mi punto de vista no es así, es lo que siento, es lo que vivo, y a eso le llamo quinta dimensión. Cuarta y tercera sería lo que me obliga el sistema a que yo tenga que comprometer mi actuación, digamos, actuar en pro de determinadas reglas que son muy básicas y no siempre participo o estoy de acuerdo. Y hablamos también de cuarta dimensión, es un tipo de tecnología que también nos está llevando por un perfil que quizás no querramos transitar los humanos. Todo esto de la clonación, de este tipo de alimentación que está llegando, lo que estamos respirando. Yo conté ayer que fueron tan fuertes las lluvias en nuestro jardín aquí, que los árboles largaban espuma en su base, y yo digo, pero parecía que estaban largando detergente. Y esto es justamente este fenómeno de los metales pesados que están acidificando todo lo que existe que tenga es una superficie para recibirlos. Bueno, tenemos a María, que se está haciendo presente desde un tren, que nos dice que nos viene escuchando. ¿Podrías preguntarle a Brad si, además de favorecer la espiritualidad, qué otras incidencias tiene sobre las personas y sobre el afuera cercano, lo limítrofe del triángulo? No sé, ¿se entendió? Sí, básicamente las consecuencias son varias y todo va a depender del estado vibratorio de las personas, porque estas energías son energías que obviamente son selectivas y empiezan a exigir mucho al ser humano, porque cuando nosotros vemos los impactos que vemos a nivel general, esto no quiere decir que sea esta la generalidad, lo que pasa que es lo que sí vemos, que estamos viendo muchas personas actuando agresivamente. Uno de los fenómenos que trae la disminución del campo magnético
es que nosotros empecemos a tener justamente alteración de las percepciones. Entonces, la alteración de la percepción está generando de que las personas tengan accidentes, tengan realidades que por ahí son un poquito disparatadas en relación a otras personas, porque por ejemplo, lo que yo tenga en mi mente no es lo que yo puedo razonar cerebralmente. Como la mente tiende en un campo reducido de magnetismo, tiende a despegarse del cerebro, entonces empieza a haber una dicotomía, empieza a haber una disonancia entre lo que es la actividad cerebral y lo que es nuestra mente, porque cuando nosotros no morimos, la mente sigue funcionando. Y esto es justamente lo que decía Edgar Mitchell, que básicamente la epifanía es justamente que la gravedad es la que retiene nos retiene a nosotros en una conciencia muy limitada de 3D. Lo que está pasando con este campo magnético en disminución que se está dando en la anomalía del Atlántico Sur permite que las personas empiecen a tener otro tipo de percepción que no siempre saben manejarlo esto. Entonces, esto va a empezar a traer mucha discrepancia entre la gente, y esto lo estamos viendo. Yo pienso que esto es así y el otro piensa que es de otra forma, entonces hay disonancias. Y de alguna manera lo que esto se da porque básicamente nos manejamos con subjetividades. Acá lo importante es empezar a trabajar en consensos objetivos, más allá de lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino. Hay que empezar a manejarnos con parámetros objetivos de investigación para poder tener una conciencia unificada en que nosotros estamos todos atrás de algo que empieza a ser como está pasando también en los grupos de investigación. Nosotros hablábamos de un Einstein, hablábamos de un Carl Sagan, hablábamos de un Stephen Hawking, y hoy básicamente los Oscar, por ejemplo, en física, los premios Nobel de física, se están dando a grupos, son grupos de investigación. ¿Por qué? Porque está habiendo consensos científicos. Y eso es muy bueno porque ya las individualidades empiezan a desaparecer y empiezan a ya haber grupos que son los que conforman conocimientos objetivos. No sé si quedó claro lo que quiero decir con esto. Sin duda que sí, y eso tiene que ver también con aprender a aceptar la complementariedad como herramienta de aproximación hacia la verdad. Estamos con Brad Hunter desde Buenos Aires, disfrutando de un hermoso encuentro y hablando sobre el tema Triángulo Sur. Gracias a todas las personas que nos están haciendo sus preguntas, sus participaciones. Brad, de diversos países nos están acompañando y esto verdaderamente es una fiesta. Gracias por tu participación nuevamente. No, el agradecido soy yo. Yo por ahí, y quiero que entiendan algo, que yo me manejo en estos momentos, obviamente yo vengo presentando todo este seguimiento de la investigación durante años. Yo me anticipé mucho tiempo a acontecimientos que fueron sucediéndose porque básicamente los vengo estudiando. Yo en algunos aspectos, por ejemplo, trato de desmitificar ciertas cosas, como por ejemplo, yo comparto totalmente que necesitamos una humanidad mucho más sincera y más emocional, y no hablamos funcionar desde el corazón. Las emociones no tienen su asiento en el corazón. Entonces, eso es lo importante del conocimiento y de conocer realmente lo que es la espiritualidad. Porque si nosotros dijésemos que la que produce las emociones fuese el corazón, cuando hablamos de un ser espiritual que no tiene cuerpo físico, de un maestro ascendido, vamos a llamarlo, entonces no tiene emociones, al contrario, las sigue teniendo. Entonces el corazón se siente ahí, porque básicamente el corazón es un aspecto físico que es el que pulsa. Esto aunque parezca extraño lo que yo voy a decir, pero básicamente el HeartMath Institute, que es un instituto que justamente trabaja sobre el nuevo conocimiento
del funcionamiento, por ejemplo, de qué es lo que hace el corazón. El corazón, hay algo muy importante para, previamente a decir lo que voy a decir, que todas las partículas subatómicas que componen nuestro cuerpo físico tienen una propiedad. Esa propiedad es que mitad del tiempo el orbital de una partícula subatómica como un leptón está en la tercera dimensión, girando a una velocidad menor a la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir? Está en tercera dimensión, está dentro del espectro electromagnético. Pero la otra mitad de su círculo orbital lo hace a mayor velocidad de la luz. ¿Esto qué quiere decir? Pasa al plano cuántico y pasa a una omnipresencia. ¿Qué quiere decir? Está trayendo información del pasado y del futuro. Trae información de un tiempo atemporal. Cuando ingresa nuevamente al orbital a reducir la velocidad y entra a la velocidad nuevamente por debajo de la velocidad de la luz, porta información. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de poder, de alguna manera, recibir información de nuestro futuro. Lo que hace el corazón básicamente es un pulsador. Implosiona cuando contrae y explosiona, y justamente lo que está trayendo es información de afuera, trae información del plano cuántico y la tira a todo el cuerpo. El corazón básicamente es una bomba que trabaja emitiendo información electromagnética a cada una de las células. Pero ¿de dónde viene? ¿A dónde manda información y de dónde trae información? Básicamente de la estructura holográfica. Porque la que manda todo el concepto de lo que es nuestro funcionamiento emocional, sensitivo, cognoscitivo, racional de nuestra experiencia, es esa estructura holográfica que nosotros comúnmente denominamos alma. Fíjense que el término alma es almacenar, es la que almacena la información de la experiencia y es la que nos aporta a nosotros lo que llamamos las potencias del alma, las emociones, la capacidad de racionalización, de inteligencia, todo, entran por esa estructura holográfica del alma. Nos pregunta Elisa, de las cercanías de Rosario, Uruguay, ¿dónde se alojan las emociones? En el alma, son potencias. Básicamente Tomás de Aquino hablaba de las potencias del alma, y entre esas potencias está la memoria.